¿Cuál es? Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongará tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le había de dar. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. En esta noche el Señor se ha placido hablar primeramente a mi vida y recordar del pacto de salvación que Dios me ofreció una vez que me hizo llamado. Cuando yo entendí el propósito de Dios en mi vida, cuando Él llegó a mi vida y me hizo entender esos dos caminos, y eso me llamó la atención en este día, pidiéndole al Señor, quiere hablar a tu pueblo. ¿Qué necesita tu pueblo? En esto nosotros muchas veces meditamos, Señor, habla nuestra vida, pero haznos entender de lo que tú nos estás hablando. Danos entendimiento para conocer tu voluntad. Y en esa meditación estuve también compartiendo con un hermano sobre esto, y nos trajo a memoria ese encuentro de nosotros con Cristo. Hemos entendido qué es y para quién el libre albedrío. Y en este paisaje de la Biblia nos habla de una escoria, de que nosotros decidamos. Porque el Señor en su misericordia, en su amor y en su justicia, que es verdadera, nos presentó dos caminos. Y ciertamente toda la creación tiene dos caminos. Mismo que llegara un día de tomar una decisión. Porque así como tenemos una promesa, también hay algo determinado para que el que no agarra esa promesa, para aquel que no, como hablamos, no se apercibe a la voluntad de Dios. Entonces el Señor presenta estos dos caminos y el Señor recomienda: apégate a la vida, apodérate de tu salvación, dale entrada a tu vida a Jesucristo. Él no recomienda a nadie que tome el camino de la maldición y de la muerte, porque es que la muerte es un espíritu creado por Dios para que tome fin a las cosas, a todo aquello que un día pudo respirar. Pero hay una promesa que rompe esta maldición, y es la vida. Porque aunque estuviésemos muertos, viviremos en Cristo. Tenemos promesa de resurrección, que un día hemos de ser resucitados. Pero para nosotros tener esta promesa y poder recibir de Dios conforme a su voluntad, nosotros tenemos que decidir. Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces Pablo se llamó y se proclamó preso en Cristo. Se llamó un esclavo de Cristo, porque él entendió el propósito del libre albedrío. En mucho de su consejo dijo: ¿acaso la libertad me es dada para yo cometer el pecado?
¿Acaso yo soy libre para morir o soy libre para seguir viviendo? Pablo entendió el libre albedrío. Entendió que el libre albedrío es para todo aquel que no ha conocido a Dios. Aquel que un día fue y anduvo en esta tierra, en este mundo, como las olas del mar, de un lado a otro, sin tener algo estable, sin tener un punto fijo, simplemente dejándose llevar por las corrientes y el sistema de este mundo pecaminoso. Y muchos que, no queriendo ser así, buscaban una dirección, pero no la hallaron hasta que conocieron a Cristo, hasta que conocieron la vida, hasta que tuvieron un encuentro con la vida. Y estas personas que andaban así de esa manera, Dios les presentó y les dio la oportunidad de decidir por sí mismo qué tú quieres. Te presento dos: la bendición, y te presento también la maldición. Dios nos dio juntos para que cada uno de nosotros decidiésemos, y la humanidad, cuál camino ha de seguir, de a dónde Él tomará posición, si es de la vida o si va a ser de la muerte. Pero Dios, permitiendo que Él decida por sí mismo, da una experiencia en el hombre para decidir, para que no se vaya por las primeras cosas que acontezcan a tu vida, porque no es en el momento que tú naces, ni en el momento de tu adolescencia muchas oportunidades, sino cuando ya tú empiezas a tener conciencia de tus actos, cuando tú empiezas a madurar así como una persona adulta, ya conociendo el bien y el mal. Es por eso que el Señor presenta esta oportunidad al hombre, a su creación, para que tome una decisión que le va a costar o la vida o la muerte. Y nosotros, como siervos de Cristo, tomamos de la vida, de la vid. ¿Y quién es esta vid? Jesucristo. Y fue una vez que llegó a nuestra vida y nos presentó y nos dijo, a través de todo lo que nosotros hemos vivido y hemos pasado en nuestro trayecto de vida, heme aquí, estoy aquí, aún tocando la puerta de nuestros corazones, y muchas veces nosotros cerrándosela o no dándole entrada. Él todavía permanece esperando el tiempo, porque Él no quiere que nadie tome esa decisión de irse por la muerte, porque tiene esa maldición junto con ellos. Entonces Él espera con paciencia, pero aquel que le abrió la puerta, nos llamamos nosotros hoy como cristianos, siervos del Señor, hijos adoptivos. Hemos recibido la vida y hemos recibido a Dios, porque decidimos servirle a Él. Y una vez que decidimos servirle a Él, ya nosotros no somos más según lo que nos gobernaba antes, sino lo que ahora hoy nos gobierna. Porque aquel el cual es gobernado por algo, de eso se hace esclavo. ¿Y de quién somos esclavos? Yo me considero esclavo de Cristo, porque todo aquello que en el mundo yo hacía, en la concupiscencia y en el pecado, quedó clavado en aquella antigua vida, porque hoy Él me ha hecho nuevo, y ahora una nueva vida conforme a la verdad, que es Cristo Jesús. Por eso ya no soy más esclavo del pecado en aquella circunstancia en la cual yo me encontraba, porque el pecado en aquel tiempo me gobernaba. La concupiscencia de la carne atraía a mí y me seducía a mantenerme en esa condición. Mas hoy, siendo esclavo de Cristo y siendo ya crucificado juntamente con Él, he muerto al pecado. He muerto a la rebeldía, a la desobediencia, pero ahora vivo conforme
a Cristo en mi vida. Gloria a Dios. Por eso Pablo entendió que este libre albedrío es una vez que nosotros hemos decidido la vida y desechado la muerte, porque hay promesa de vida para aquel que se apodera de esto que el Señor nos presentó desde el principio. Uno de los libros que viene de la antigüedad, cuando muchos desechan por falta de entendimiento porción de la Biblia que vienen desde el principio de la creación, que van junto con lo que ahora nuevo pacto en Cristo Jesús, confirmando cada una de estas cosas que Él habló a través de sus profetas y de sus siervos para cada uno de nosotros como siervos y seguidores de Cristo. Y de ahí viene el presentar dos caminos, porque antes de que Él presentase esos dos caminos, ya Él declaró y dio con su propia puño, con su propia mano, una ordenanza, una ley de vida para todo aquel que quiera ser de Dios y apoderarse de la vida, cumplirla. Pero resulta que el que no entendió se quiso hacer delante de Dios una persona que era justa, pero no entendió. Él la practicaba para hacerse justo, creyendo que obedeciendo todos estos mandamientos ya él era justo, pero desechaba la confianza en Cristo, que por medio de Jesucristo es que nosotros podemos perfeccionar en nuestra vida la ley de Dios. Porque ahí dice que el amor vence el temor. ¿Y de qué muchos tienen miedo hoy? De que cuando se les presente ese lugar donde ya su decisión fue tomada y dijo, yo no quiero nada de Dios, yo voy a vivir así y espero que haga en mí la gracia, pero no quiso apoderarse de la vida y se le presentó la muerte, y ahí entonces viene ese momento en que tiene gran temor, pero difícilmente podrá escapar de ese miedo, porque ya no se llamará nada sino terror, por causa de que no decidió la vida sino la muerte. Es por eso que el Señor nos permite a nosotros decidir, de que nosotros somos pequeños. Muchos también Dios ha determinado ya desde el vientre de su madre, lo ha escogido como instrumento para hacer la obra aquí en la tierra. Pero hay muchos que están ahí esperando que se decida para cumplir conforme a los propósitos que usted dio en la vida de cada uno, porque tiene proyectos en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos decidir. Y en esto nosotros podemos reflexionar que nosotros en el pasado, de muchas maneras que hicimos y actuamos, son muchos los testimonios que hemos escuchado de personas hoy en la actualidad, delincuentes, prostitutas, homosexuales, alcohólicos, personas iracundas, personas de diferentes caracteres, de diferentes cosas que los separaban de Dios. Que una vez que ellos se dieron de cuenta de aquella vida pecaminosa, inmunda y miserable, sin Cristo, ahora hoy vienen, se arrepienten, se convierten y quieren disponer su corazón a tomar y apoderarse de la vida. Y querer en su decisión decidir, yo quiero servirte, Señor. Ahora yo entrego todo esto que en mi vida me ha separado de ti para yo unirme a ti en el Espíritu. Por eso dice su palabra que no naciere de agua y de Espíritu no podrá nunca conocer a Dios. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es por eso que el Señor nos enseña que es de nosotros el depender de quién tú quieres servirle. O si tú le quieres servir, porque no vas a poder servirle a dos dioses a la misma vez. Porque hay un Dios que se apodera de esa maldición para hacerla un hecho en la vida o en el alma de una persona. Pero también un Dios que se apodera de esta promesa, porque ella la colocó y dijo, aquel que es mío, ahí, ese que está conmigo, y Él lo va a proteger, y lo va a guardar, y lo va a mantener, y va a darle su recompensa. Pero esos dos dioses son diferentes, uno queriendo la destrucción y el otro queriendo la salvación y la reedificación de lo que estaba destruido. Porque Jesucristo dice en su palabra, Él vino a deshacer toda obra del maligno. ¿Cuáles fueron las obras del maligno?
desde un principio, queriendo engañar al hombre para que desobedeciese a Dios y perdiese lo que ya Dios había estipulado en su vida como promesa, entregándole así el paraíso, donde no había mal, donde no había nada que él tuviese como sentir algún tipo de represión, algún tipo de tristeza, algún tipo de mal a su vida, porque eso no fue el proyecto de Dios desde un principio. Pero es necesario que después que haya acontecido todas estas cosas y que el enemigo es visible hoy en estos tiempos donde el mundo está tan perverso, tan contaminado, que muchos se están dejando engañar y destruir un poco más aún en sus pensamientos, no están queriendo darse de cuenta de eso. Y ese es el motivo y el momento que aprovecha el adversario para tomar posición de esa maldición y llevarla a la vida de la persona que da cabida a estas cosas. Entonces, de eso yo he venido meditando y reflexionando, porque me he preguntado, Señor, yo también fui de esa manera. Entraba, salía, un día sentía gozo y un día no sentía nada. Un día quería hacer lo correcto y otro día no quería hacer sino de mi voluntad, mi antojo. Un día yo pensaba estar saludable y pensaba estar ya estable, firme en tu camino, y la más poquita y más pequeña y tonta prueba que venía en mi vida, yo te largaba de una vez y no resistía aquella dificultad o aquella prueba de mi vida. Pero me puse a reflexionar en esto y dije, ciertamente un día ni siquiera dándome cuenta de esta mi condición, fui a ti. Pero un día yo fui porque Él me llamó y escuché su voz y entendí que yo tenía que decidir: o sigo de la manera torcida como yo andaba e inconstante, o me afirmo en un fundamento que es Cristo. O le digo a la vida o me apodero de la muerte. Por la misericordia de Dios que me ayudó, hoy por hoy le doy gracias al Señor que me ha mantenido en su camino y me ha perfeccionado en su voluntad, para así su palabra sea glorificada en nuestra vida. Y yo lucho, batallo para que eso se mantenga así, porque yo quiero que el nombre de Dios sea glorificado en mi vida a través de la obediencia, a través del sacrificio y a través de la búsqueda, a través de la dedicación a querer hacer las cosas que Él le agrada, para así yo poder apoderar conforme a aquel día que me dio el libre albedrío de yo decidir de esta salvación que era inmerecida, que nosotros no teníamos derecho, no había oportunidad de nosotros apoderarnos de ella, porque Dios había designado y había ya escogido desde un principio a su pueblo de Israel, que eran los que estaban dentro de la promesa. Pero en su misericordia, por cuanto ellos desecharon esto, hoy nosotros nos arropan en nosotros apoderarnos de la vida, porque estamos predestinados, no siendo pueblo de Dios, a la maldición y a la muerte. Pero de la muerte nos sacó Dios para traernos a la vida. Y ahora, hoy, nosotros deberíamos dar un doble, aún mayor, del aprecio que el pueblo de Israel nunca le dio. Nosotros deberíamos dárselo, apoderándonos de esta palabra, dándole gracias a Dios, porque Él nos permitió un día escoger para nuestro propio bien, porque nos dijo: he aquí, te recomiendo, toma la vida. Él no nos dijo: no, si tú quieres la vida, la toma, y si no quieres la vida, agarra la muerte. Te aconsejo que agarre la muerte. No, Dios, te aconsejo que agarre la vida. Tómate, apodérate de la vida. Hay promesa que no solamente aquí en esta tierra, esto es solamente un momento, un poco de tiempo, es eterna, es para siempre. Hay promesa por la eternidad. Cuando nosotros entendamos como cristianos, como siervos y siervas en el Señor Jesucristo,
que ya nosotros un día decidimos servirle al Señor, ya sabemos que no tenemos por qué volver atrás, no tenemos por qué soltar la bendición, sino apoderarnos de la bendición, para que no caiga sobre nuestra vida la maldición, sino la bendición. A veces hemos entendido que el libre albedrío estando dentro o fuera del Evangelio. Pero si nosotros nos ponemos a ver, vamos a pensarlo humanamente para así, de esa manera podemos reflexionar. ¿Qué sentido tiene representarme el libre albedrío en mi condición espiritual si ya yo estoy libre y soy salvo por causa que estoy viviendo en el Espíritu y estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios? No tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué sentido tendría si el libre albedrío para mí cuando yo estoy desordenado, desobediente y expuesto a la muerte eterna? Si tiene una razón por la cual es dada para aquellos que no conocen a Cristo, para aquellos que están queriendo conocer la verdad, para aquellos que están en un momento de decisión en su vida, de apoderarse o de la vida o de la muerte. Para ellos es este libre albedrío. Para nosotros no puede ser dado ya el libre albedrío, por cuanto ya nosotros decidimos que es a Cristo a quien nosotros hemos de seguir y a quien nosotros hemos de servir, que es a Él hasta la muerte, que nosotros estaremos a Él y con Él y para Él. Porque dice su palabra que más vale no haberle conocido que conociéndole se haya apartado. Es que ya nosotros conocimos la bendición, que ya nosotros conocimos la vida, hemos conocido la verdad. ¿Por qué no vamos a desprender de eso? Que ya Dios en su misericordia nos ha dado la oportunidad de habernos hecho entender que nos conviene apoderarnos de la vida. Estamos hablando de nosotros, de nuestra vida, no de ahorita, del porvenir, porque los días pasados, el presente es hoy, pero el mañana solamente Dios lo conoce. Y si tú no te apoderas de ese mañana como si que fuese hoy, peleando por esa salvación y por apoderándote de la promesa de vida, tu vida está en riesgo y en peligro, porque has descuidado la salvación, porque no has tomado en consideración el sacrificio de Cristo en la cruz, porque has desechado la bendición que a tu vida Dios te presentó. Entonces, para nosotros como cristianos y como siervos de Dios es necesario que nos apoderemos y mantengamos apoderados de la vida y de la salvación. Ya no está dado para nosotros volver a sentarnos a pensar si será, Señor, que te sirvo. ¿Será que yo puedo? ¿Será que yo me mantengo? O tal vez yo pueda caer. Ya no es tiempo para eso, porque los tiempos que se aproximan cada día son más peligrosos. Cada día son peores las maquinaciones del adversario en contra del hombre, en contra de la creación. Cada día está buscando más de destruir al pueblo de Dios. Aquellos que ya creyeron, aquellos que ya aceptaron la vida, aquellos que se apoderaron de la bendición. ¿Por qué digo así? Porque cuando hablamos de esta manera estamos claudicando. Estamos siendo personas inconstantes, que hemos colocado dudas en nuestros corazones. Y dice que por la fe nosotros seremos salvos. ¿Y cómo tú vas a hacer saber que tienes fe? Porque tú permaneces convencido de que tu esperanza está en Cristo Jesús, que es el que te mantiene hasta hoy firme. Pero si tú vienes con estos tipos de pensamientos, dándole entrada a tu vida, sin darte cuenta, estás colocando en duda la fe, por la cual dice que esto es lo que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. Porque Abraham fue justificado y se dio amigo de Dios por medio de la fe. Dice que por la fe hoy nosotros tenemos también el hacer a Dios nuestro Dios, el cual un día no fue para los gentiles su Dios, pero hoy para nosotros
es nuestro Dios. Y dice su palabra: los que un día no fueron mi pueblo, ahora será mi pueblo y me llamarán su Dios. Entonces es necesario que nosotros todos nos pongamos a cuenta con Dios y demos el gran valor de un día haber tomado una buena decisión, el quererle servir a Dios, apreciando esta oportunidad, porque es para nosotros y para todo aquel que cree en Cristo, es algo que en esta vida nunca podremos hallar en ninguna otra cosa. Tanto es un honor como es una honra poderle servir a Dios. Yo me agrado en mi alma, en mi ser, poder hacer las cosas que a Dios le agradan. Poder cada día conocerle más, cada día poder sufrir el Evangelio, porque esto es sufrido. Dice que no solamente falta creer, no es solamente creer, es padecer por la causa de Cristo, es doblegarte a ti mismo y a tus intenciones para poder obedecer a Cristo. A veces mi intención no es ir al culto, a veces mi intención no es orar, a veces mi intención es ni siquiera escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios en mi vida. A veces mi intención no es pedirle dirección a Dios en nada. A veces mi intención es rebelarme contra la propia palabra de Dios y contra el propio, como que dice, llamado de Dios a mi vida. A veces esa es mi intención. Pero resulta que esa intención viene a raíz de esa duda, a raíz de esa falta de búsqueda, a raíz de esa falta de abnegación a nosotros mismos para poderle servir a Dios. Porque su palabra dice que aquel que no se negara a sí mismo no es digno de él. Su palabra dice que aquel que no fue